Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de tejido de Cata Knits. Yo soy Cata Rupke, me encuentras en Instagram como cata.knits y en mi página web cataknits.com. Ahí también vas a encontrar las notas de todas las cosas que te voy a mostrar en este episodio, que ya es el número 20. Así que si estás listo, puedes ir por tu tejido porque vamos a comenzar. Si no es tu primera vez por acá, te doy las gracias por estar aquí nuevamente, y si eres nuevo, te cuento que este es un canal que dedico al tejido, y este tipo de videos se llaman podcasts, pero en realidad son videoblogs donde te voy mostrando las cosas que he ido tejiendo y te cuento un poco sobre mi experiencia tejiéndolas y los materiales que ocupé, entre otros temas de tejido. Y voy a partir contándote el primer proyecto que terminé en estos días. Es el Rift suéter. Para mí es un suéter, pero la diseñadora le llama Rift Tee porque está pensado principalmente en ser una polera tejida, pero ella incluye en las instrucciones, en el patrón, cómo hacer la manga larga. Y te voy a contar un poquito sobre este suéter, que ya terminé muy rápido. Lo tejí con lana bagual, Merino Sport, que cunde muchísimo, me rindió mucho. Gasté 2 ovillos y medio, que son aproximadamente 750 metros. Muy poquito. La verdad es que yo estaba tejiendo con mucho cuidado y midiendo muy bien porque pensé que me iba a faltar, porque como lo quería hacer manga larga, yo en general gasto a lo menos 1000 metros en hacerme un suéter con lana merino manga larga. Imagínate mi sorpresa cuando lo terminé y solamente había gastado 750, así que me quedan ahí unos 50 gramitos que pienso hacerme un gorro para ocupar de inmediato esta lana y no dejar tanto resto, porque me quedó bastante y me alcanza perfectamente para un gorro. Me encanta el resultado. Le hice algunas modificaciones que te quiero contar y te voy a hablar un poquito sobre la construcción del suéter. Este suéter se teje desde abajo hacia arriba, se parte separado, se parte tejiendo en plano, porque como ves tiene la parte del rib, del elástico de adelante y el de atrás. Tú lo puedes hacer de diferente tamaño. La diseñadora te indica que si tú quieres hacer que este suéter sea reversible, bueno, no reversible, sino que lo puedas usar, la parte del cuello V, también la puedes usar en la parte de atrás y que adelante te quede el cuello bote. O sea, te lo puedes poner de las dos formas y ella te muestra fotos donde está siendo usado de las dos formas. Y para eso te recomienda que hagas las dos partes del elástico inferior del mismo largo. Pero como yo sabía que yo solamente lo quería usar con el cuello en V por delante, hice la parte de adelante más corta y la parte de atrás un poquito más larga. Entonces tú partes tejiendo en plano cada una de los elásticos y después unes para tejer en circular cuando tienes el tamaño que deseas y simplemente sigues tejiendo. Me parece que lo que haces para unir es tejer 2 puntos juntos para que no queden agujeros y no se vea raro, y así te queda perfecto. Y mantienes el elástico, que es un elástico retorcido, tanto el revés como el derecho retorcido, por eso se ve como más marcado el elástico. Y tú dejas en esta parte, en los bordes, dejas unos puntos que mantiene ese elástico retorcido hasta el final, y que luego lo continúas cuando le haces mangas, si es que quieres hacer manga larga. Es un detalle súper bonito. El elástico retorcido en general se ve súper prolijo, bien parejito, porque el punto queda bien apretado, pero no es muy elástico. Es decir, esto no es que se vea como que se estira y se enrolla, sino que queda así del tamaño que tú lo ves, igual que la parte de abajo es suelta. Ella no te indica usar un palillo menor tampoco cuando haces los elásticos, que uno suele, si tejes, por ejemplo, yo lo tejí con palillo 5, hubiera hecho el elástico con un 4,5 en general. En este caso fue completamente toda la prenda tejida con el mismo número de palillo. ¿Qué otro detalle tiene? Cuando tú separas para tejer en plano la parte de adelante y luego la parte de atrás, está súper detallado. Ella te da la opción de hacer unas pinzas, que en realidad las hace con vueltas cortas, para el busto si es que tienes un busto más prominente. Yo no le hice nada, aunque creo que no le hubiera hecho mal darle algún tipo de silueta y de forma con ese tipo de pinzas hacia el busto. Y es simplemente ir haciendo vueltas cortas para alargar un poquito esta parte y que tu busto quede bien formado dentro de la polera. Es súper inclusivo con respecto a eso, de que te da muchas indicaciones, incluso si tú tienes diferente grosor de brazo y lo quieres cambiar, te da todas las instrucciones para hacer los cálculos.
pero tú tienes que hacer todos los cálculos. Te da como la plantilla y tú tienes que hacer los cálculos, y además el patrón está en inglés. Por lo tanto, en ese sentido, si tú eres principiante o no estás muy acostumbrado o estás empezando a tejer patrones en inglés, te puede resultar un poco difícil de entender el patrón porque trae demasiada instrucción. Pero si ya comprendes un poquito mejor, te das cuenta que es un patrón que esos detalles hacen que tú puedas personalizar tu prenda a tu cuerpo y trae todas las instrucciones para que tú lo puedas hacer. Pero si tú no quieres, simplemente lo tejes, te saltas esa parte y sigues con las instrucciones generales del tejido y no te complicas con pinzas o con otras vueltas cortas adicionales que en realidad a lo mejor no las necesitas. Yo no las hice. Separé y empecé a tejer por separado la parte de adelante y la parte de atrás. Trae unas vueltas cortas para dar forma a los hombros, porque no deja los hombros rectos, los hombros quedan así. Y además yo hice otro cambio adicional, que fue que cambié de tallas, que si me vieron dejé un short, un videito cortito por ahí para contarles cómo lo hice, porque yo partí tejiendo. Yo primero había pensado hacer la talla 4 y empecé a urdir y sentí que era demasiado ancho y me bajé 2 tallas. Finalmente el cuerpo lo tejí talla 2, este es el ancho de la talla 2, pero si se fijan no me quedó tan holgado. La prenda indica una holgura súper amplia, no me acuerdo si eran 20 o 30 centímetros o un rango más o menos así de holgura. Eso quiere decir que si tu pecho mide 80 y te dicen holgura de 20, tú deberías elegir la talla que la circunferencia final de busto sea 100. Y yo no le puse tanta holgura, o sea, yo elegí una talla que no fuera tan holgada. Esto me debe quedar como unos 10 centímetros más ancho que mi busto, más o menos. Y eso significa que cuando yo iba tejiendo acá, yo me empecé a preocupar porque encontré que esto iba a quedar muy corto y que me iba a quedar muy poco espacio para el brazo. Entonces me di cuenta de lo que les puse en ese video, de que si la diseñadora te dice que está pensada para una holgura determinada, la manga, el ancho de manga que corresponde a tu cuerpo va a estar en la talla que tiene la holgura que la diseñadora te recomienda. Entonces yo lo que hice fue darle espacio para las mangas haciendo más vueltas antes de comenzar a hacer el cuello, y después de que separé, o sea, ya estaba tejiendo en plano la parte de adelante y luego lo repetí con la parte de atrás, hice más vueltas planas, corridas planas. ¿Y cómo supe cuántas corridas? Hice las corridas que estaban indicadas para la talla 4, que era la que yo iba a tejer en un principio. Entonces los puntos que puse para el cuerpo son de la talla 2, las vueltas planas que hice acá son de la talla 4. Y eso hizo que cuando tomara los puntos de acá, los tomé tal como decían las instrucciones decía toma 2 puntos de cada 3, me alcanzó perfecto. Cuando conté cuántos puntos tenía para la manga, eran los puntos indicados para la talla 4. Por lo tanto, esta circunferencia de brazo es la que corresponde a la talla 4 y esta circunferencia de cuerpo es la que corresponde a la talla 2. Y me gustó mucho el fit, cómo me quedó. Siento que es, a pesar que es lana merino y abriga, y en este momento tengo calor, para una salida, por ejemplo, a la playa, una tarde que refresque, está ideal porque tiene una pinta, a mí me parece súper playera este tipo de suéter. Y me parece que lo voy a usar ahora porque en unos días más me voy a dar una escapadita al sur de Chile y creo que esto me va a servir muchísimo, así que estoy contenta. Estaba igual tejiendo con ganas de tener este suéter listo para llevármelo de vacaciones conmigo. ¿Qué otra cosa es más importante de este suéter? Trae indicaciones para hacer un borde de cuello que es simplemente levantar puntos y cerrarlos de inmediato. Yo no lo hice, me parece que como quedó bonito. Encontré que lo había empezado a hacer y después dije, pero es que sabes que se ve bonito así como está, siento que no necesita nada más. Ella te hace hacer acá, saltarte un punto sin tejer y te da algunas indicaciones especiales para ir haciendo estas vueltas, estas corridas para armar el cuello, que hace que quede bastante bien el borde, no se enrolla y se ve bonito. Por lo tanto me pareció innecesario seguir haciéndole algún borde porque era solamente levantar puntos y cerrarlos de inmediato. No era I-cord, no tenía ninguna otra técnica especial, entonces a mí me pareció que así como quedó está suficientemente bien. ¿Qué te parece?
¿Te hubiera gustado más ancho? Yo de repente pensé cuando lo estaba tejiendo, quizás debería, porque pensé que no me iba a alcanzar la lana. Y ahora que veo que me sobró, dije a lo mejor me hubiera alcanzado para hacerlo un poquito más ancho. Pero igual está súper cómodo, ajustado el cuerpo, no me quedó tampoco. Y estuve mirando algunas fotos de otras personas que lo tejieron y algunas también prefirieron usar este tipo de holgura no tan ancha como lo que propone la diseñadora. Y encuentro que se ve bastante bien. ¿Qué te parece? Ahora sí, con el permiso de ustedes, o sin el permiso de ustedes, porque no tienen cómo decírmelo, me lo voy a sacar porque sí hace mucho calor. Así que voy a continuar con otra polera. Listo, así estamos mejor. Si no estás en Santiago, te cuento que ha hecho muchísimo calor y que además se han producido varios incendios forestales. Por eso a lo mejor la luz se ve un poco rara porque estoy grabando en el exterior y amanecimos hoy día en Santiago con una nube gris de humo de incendios. Una situación súper preocupante y bueno, les cuento por si no están acá, si estás en Santiago ya sabes, por eso también mi garganta está un poco con dificultades, pero aquí estamos. De los proyectos en proceso, no hay mucho que mostrarte. Te voy a contar que sí avancé en el Twinkle, que logré empezar una manga. Logré empezar, ya tengo los patines puestos y avancé un poquito, y eso significa que de aquí ya me voy por un tubo. Tejiendo muy rápido, en general yo les cuento que para las mangas sale súper rápido tejer con estas agujas de doble punta porque las vueltas se me hacen súper cortitas y avanzo, solamente que a veces se me olvida la corrida en que me toca hacer los aumentos y me tengo que devolver. Pero no me pasa tantas veces, así que no es tan terrible. Se ve ahí una diferencia, no sé si lo notan, yo lo estoy viendo en la cámara, desde donde empecé a hacer la manga. Y esto es porque bloqueé la prenda antes de empezar a hacer la manga. La otra también, no sé si les conté, el rift, también lo bloqueé antes de hacer las mangas. Estoy aprovechando de hacer eso porque con las temperaturas que tenemos, las prendas se secan súper rápido. Entonces, ¿qué ventajas tiene bloquear cuando todavía no has terminado tu tejido? Es que me permite calcular muy bien cuánto va a crecer la lana y así yo sé dónde me va a quedar el hombro exactamente para calcular bien el largo de mangas. A veces me ha pasado que cuando empiezo a hacer las mangas con el suéter sin bloquear, la mayoría de las veces, sobre todo en invierno, tejo la manga y la tejo hasta el largo que me gusta, que en general son bien largas, y luego cuando bloqueo la manga me queda extremadamente larga porque no calculé que esto también iba a bajar el hombro, iba a bajar y me iba a hacer un efecto de alargar la manga. Entonces ahora estoy aprovechando de bloquear antes de empezar y por eso se ve esa diferencia en la tensión entre lo que ya está bloqueado y lo que no. Pero esto se arregla una vez que termine la prenda y vuelvo a bloquear todo el suéter de nuevo, se empareja y no se nota, así que no es un problema para nada que vaya a quedar después algo medio raro y disparejo en el suéter. Eso no pasa. Y me permite apreciar también el color work ya bloqueadito, que se ve súper lindo, se empareja y mejora muchísimo. Y también me permite ver cómo va a caer el color, el jacquard sobre mis hombros, que era un efecto que yo quería porque en mi suéter, en mi primer Twinkle, me quedó muy arriba y no me caía sobre los hombros el color work, que era el efecto que yo quería ver. Y con esto, sí. Y así voy con el Twinkle. Espero ya para el próximo episodio poder mostrarles el suéter terminado, porque ya está, llevo mucho tiempo tejiéndolo y lo debería haber terminado hace mucho, pero ya, voy en la recta final, no me queda nada. Las mangas llevan un color work en la parte del puño, pero eso es súper cortito, es muy rápido, así que debería terminarlo también muy rápido. ¿Qué más tengo en las agujas? La verdad es que no he avanzado mucho. Ya saben que estoy meditando sobre el chal del Emecal, que no sé si lo voy a terminar, esa es la verdad, y que estoy viendo otros diseños de chales para usar esas lanas. Un chal que tenga más que ver conmigo y con lo que a mí me gusta, porque lo quiero para ser usado.
A mí, bueno, no les voy a repetir, ya les hablé de eso en el video anterior, si quieres ver te lo dejo por ahí, donde les comenté un poco de lo que me estaba pasando con el chal del MCAL de Westnitz de este año. Sigo pensando que es una instancia de aprendizaje y lamento perderme las siguientes pistas porque yo sé que hay cosas súper interesantes que aprender, pero también a mí me gusta tejer las prendas para usarlas y no sé si ese es un tipo de chal que a mí me gustaría usar. Hay que ser honestos y con mucho cariño para los diseñadores y con mis lanitas que me gustan mucho, prefiero destinarlas a un proyecto que me guste más. Tengo también para mostrarles, ya que estamos a finales de año, los proyectos que dejé en el camino y que no he retomado y que estoy pensando en desarmar. El primero es este. Es un diseño mío que estaba empezando a hacer. ¿Por qué estoy pensando en desarmarlo? Porque creo que me puse a tejer muy pronto y que todavía habían temas de diseño que no los tenía resueltos y que los pensaba resolver en el camino, pero creo que voy a tener que desarmar. No sé hasta dónde, no sé si lo desarme todo o solamente hasta antes de separar mangas, me lo voy a probar. Ahí está. De hecho, si tú me preguntabas hasta antes de hoy, que no me lo había vuelto a probar hace meses yo creo, pensaba desarmarlo completamente y empezar de nuevo. Pero ahora que me lo probé y que me lo veo puesto, me gusta. Me gusta el diseño. Tengo dudas con respecto a las proporciones de la manga y del busto. Se ve ajustadito porque tengo puesto un cable corto. En realidad es más ancho de lo que se ve. O sea, no es corto, pero no me alcanza, no me alcanza para cubrir completamente todos los puntos en toda su extensión. Me queda justo a mi circunferencia de busto, pero es un poquito más ancho en la realidad. Creo que ahora que ya terminé el diseño que estoy ahora testeando, he aprendido un poco más sobre proporciones y cómo calcular holguras. Y ese aprendizaje lo voy a trasladar a este diseño para recalcular un poco las tallas. Y eso puede significar que tenga que desarmar un poco, por lo menos hasta aquí. Diseñar tiene eso, ¿no? Vas probando cosas y si no te quedan bien, desarmas y lo vuelves a hacer. Creo que cada vez me molesta menos desarmar. Prefiero que las cosas queden bien, sobre todo si es un diseño que quiero que teja más gente, tiene que quedar perfecto. Entonces, si hay que desarmar, desarmamos, lo arreglamos y vamos para adelante. Pero les quería mostrar porque en realidad lo tenía ahí como un poco abandonado, entre enojo de que algo no está bien, pero creo que ahora ya puedo solucionarlo. Así que lo voy a hacer porque lo estoy mirando. No sé qué opinas tú, cuéntame en los comentarios, pero a mí me parece que se ve bonito. Y eso que no está bloqueado. Yo creo que con el bloqueo esta figura se va a ver mucho más bonita. Y ya se ve linda. Vamos por el otro. Otro proyecto que voy a desarmar. Este sí lo voy a desarmar completamente porque fue un fail, fracaso. Me hicieron un encargo, mi sobrina me mostró una foto de un suéter que vio por internet y me dijo, háceme uno así por favor. Esas peticiones que te hace tu familia cuando saben que tú tejes. Y la verdad es que yo lo vi y dije, ¿cómo no lo voy a tejer algo a mi sobrina? Si a ella le gusta y lo quiere, ya está. Y ella me trajo la lana, es lana Colors de revés derecho. Y es este suéter. La idea del suéter es ser 4 cuadrados con diferentes puntos y colores. Y yo no quería hacer los cuadrados por separado y traté de hacerlo todo junto con intarsia. O sea, los colores están... tejí todo de una vez y está ahí cruzadas las hebras por detrás, tal como se usa la técnica intarsia. Pero lo que yo no quise ver desde un principio, pero lo sabía y no lo quería ver, es que al usar diferentes puntos también tienen diferentes medidas finales. Este es un punto arroz y esto es un punto correteado y acá hay este punto globo y jersey, cada cuadrado con su tamaño y quedó un poco chueco. Entonces si tú lo ves, no alcanza a tomar todo el cuadrado, pero se ve, ¿no? Que hay un cuadrado que se ve gigante con respecto a los demás. Este punto arroz da muchísimo
y el punto globo va tomando corridas desde abajo y va achicando el cuadrado. Y está completamente desproporcionado y chueco. Y lo voy a tener que desarmar. Probablemente tenga que tejerlo cada cuadrado por separado y luego coser. Cosa que hay que hacerla nomás, sí, ya. Hay también técnicas para coser y que se vea bonito y es parte también. Hay proyectos en que se necesita coser. Esto igual tiene costura porque al ser intarsia se trabaja en plano y tenía que hacer 2 partes iguales y coserlas. Así que igual iba a tener que coser. Pero lo tengo ahí, mi sobrina me lo pidió antes del invierno. O sea, ya tengo este proyecto hace más de 6 meses, donde lo había subido a Ravelry y después lo saqué porque dije, no, esto no lo quiero hacer. Me había frustrado un poco, pero ahora que estamos terminando el año quería limpiar mis bolsas de proyecto con cosas que estaban ahí como medias odiosas. Así que ese se va a desarme y vamos a intentarlo de nuevo. Estaba pensando incluso contratar a una tejedora que me lo teja, porque este no es el estilo de tejido que yo hago regularmente. Y quizás hay otra tejedora que le gusta hacer este tipo de tejido y podría contratarlo, porque finalmente ¿por qué lo quiero hacer a toda costa? Es porque es un regalo para mi sobrina, a la que quiero mucho. Si me estás viendo, discúlpame por demorarme tanto, pero esto fue lo que me pasó. Estaba un poquito frustrada, pero lo vamos a corregir y vamos a ver cómo sale este regalito por último para que lo pueda usar el próximo invierno. Y empecé un proyecto nuevo. Tengo un proyecto nuevo en las agujas que empecé anoche y es mi propio test knit, el diseño de mi polera. Les adelanto, el nombre de la polera se llama Ephesus Tee. Es una polera, camiseta y se teje con algodón de K. En este caso, yo la primera muestra la tejí con un algodón, 100% algodón. Ahora estoy haciendo una segunda con algodón mezclada con seda. Esta lanita es de Surknitters y la tenía desde el año pasado. Y es reciclada de otro proyecto para el cual había usado esta lana y después lo tuve que desarmar porque no le combinaba los matices del color con el proyecto que yo había elegido. En este caso también tenía el riesgo que no luciera porque este diseño mío tiene calados en el canesú, pero me parece que alcanza a lucir el calado. Bueno, no está bloqueado, por lo tanto con el bloqueo va a lucir más, pero así vamos. Este es un adelanto, una primicia. Soy participante de mi propio test knit y esta es la segunda que me tejo. La otra que ya está lista y completa todavía no se las voy a mostrar, pero no se preocupen que tengo toda la intención de lanzarla a mediados de enero, así que ya no queda nada para poder hablarles de ella y de todos sus detalles. Y si quieres mirar más, dejé una foto en mi Instagram que ya debe estar por ahí abajito, de algunas tomas de la polera antes de bloquear, del canesú sobre todo, que es lo que más destaca y que me tiene súper contenta. Me ha hecho trabajar muchísimo, hay gente que me ha ayudado un montón y quería aprovechar de contarte un poco más sobre qué es hacer un test knit. Me voy a sacar esto para hablarte de ello. Me gusta mucho. ¿Está mal que me gusta? No. No está mal, porque la verdad es que me ha hecho trabajar tanto que uno podría decir voy a terminar odiando mi diseño porque he trabajado muchísimo, pero la verdad es que ahora que lo estoy tejiendo otra vez me sigue gustando. Y te cuento en qué me ha hecho trabajar. Primero, bueno, hacer el diseño, siempre me imagino hacer un reel sobre esto, porque es como cuando te dicen lo que tú crees que es diseñar, y me imagino los pajaritos cantando y las niñas dibujando así como con colores lindos, en una hoja en blanco, un suéter fantástico. Y debe haber diseñadoras que son así y que les resulta esa experiencia así de mucho arte y mucha inspiración. Y yo a ese reel, a esa primera parte, yo pondría cómo es realmente para mí, y con la música así de como rock, así ¡ah! Y pondría una foto de todas las planillas Excel, cálculos, borradores, con mucho computador, poco tejido, mucho computador y mucha matemática. Y la verdad es que puede que ese sea mi estilo, porque yo no tengo una carrera de diseño que sustente el arte, sino que para mí me viene la inspiración
y cómo la expreso es a través de números, cálculos y gráficos, más que de hacer un dibujito y pintarlo, porque no tengo esa experiencia. Creo que son cosas que necesito aprender si quiero seguir diseñando, pero hasta el momento no es así. Pero me resulta, es mi estilo y me ha resultado, y también he dedicado tiempo a perfeccionarlo, en el sentido de que he estado tomando algunos cursos y también he solicitado una edición técnica. Eso significa que están comprobando que mi patrón se pueda leer bien y que no tenga errores lógicos, de comprensión y de cálculo de tallas también. Y eso me tranquiliza un montón, porque siento que es una responsabilidad entregar un producto, que es lo que es finalmente, donde alguien que después lo va a tejer y va a decir, esto es amorfo y no me queda bien. Entonces necesitaba ese respaldo de que alguien que tenga más experiencia me lo revise y me diga si esto hace sentido para todas las tallas. Esa es la edición técnica. Y además lo estoy testeando, que también es primera vez. Y primero te quería agradecer si es que tú te inscribiste para postular en el testeo. Se inscribieron casi 100 personas. Me pone súper contenta de que a tanta gente le haya gustado el diseño y que además tanta gente me quiera apoyar, porque el TestKnit es un procedimiento que es voluntario. O sea, la persona que se inscribe para participar no gana nada, invierte su tiempo tejiendo algo que todavía no sale al público para probarlo, y eso significa que mientras lo estás probando nos podemos dar cuenta que hay un error y que tengas que desarmar. Por lo tanto, es un trabajo voluntario que no es tan sencillo y que a veces te puede frustrar también a ti como tejedora de estar participando en un TestKnit e ir avanzando en tu tejido, y de repente la diseñadora te dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, desde aquí en adelante vamos a tener que cambiar y tienes que desarmar. Y es parte del trabajo del TestKnit. Yo escuché alguna vez, creo que fue Andrea Mauri o algún otro diseñador así famoso de tejido, que decían que para ellos el TestKnit no es que entregar un patrón que después te lo tengan para que te pillen errores, sino que es para que la otra persona pruebe que sea fácil de comprender, que sea una buena experiencia de tejer y que le guste después la prenda final, y que te dé más un feedback de la experiencia del tejido más que de encontrarte errores. Que eso puede implicar también que de repente te den consejos de redacción, que te digan, oye, te sugiero que esta parte no se entiende bien, si la puedes explicar mejor, o esta lo podrías haber explicado de esta forma. Que eso también significa corregir el patrón, pero no que te pille un error de que aquí deberían haber sido 3 puntos en vez de 4. Esa parte debería ser revisada primero por la edición técnica. Es difícil porque yo pensé que no me había equivocado mucho cuando mandé mi patrón a edición, y de vuelta vinieron sí varios detalles que tenía que arreglar, algunos más grandes que otros, y después mientras lo estamos tejiendo igual van apareciendo cositas que hay que ir corrigiendo. Entonces es difícil, somos seres humanos y aunque revisemos una y otra vez todavía se nos puede escapar algo, pero es parte de, y me parece que es bonito que sea un trabajo de equipo. Bueno, te explico un poco también cómo fue la selección. Fue súper difícil porque primero no tengo TestKnit testers en todas las tallas. Hay tallas que nadie postuló, lo que es súper entendible porque a lo mejor no es tan frecuente que hayan tejedoras de exactamente todas las tallas en la misma proporción. Y tengo mucha gente que se inscribió para las mismas tallas, sobre la talla 3 y 4, que es como la talla promedio, podríamos decir, la del medio, está súper solicitada. Y ahí fue mucho más difícil elegir, porque en las tallas extremas no fue tan difícil, porque había muy poquita gente. Pero cuando tú tienes mucha gente, imagínate 50 postulantes para una talla, y empiezas a mirar un poquito y a descartar. Como descarté la primera es mirarles un poco sus perfiles de Instagram o de Ravelry, y si hay gente que o la puso mal y yo no podía ni entrar, o vi que tenía, por ejemplo, en el Ravelry casi ninguna foto o ningún proyecto creado. A veces hay gente que tiene cuentas en Ravelry pero que no crea sus proyectos ahí. Fui descartando de esa forma. Pero después llegó un momento en que ya me quedaban 20 personas para una talla donde sus cuentas eran perfectas. ¿Y cómo elijo ahí? Porque tampoco puedo tener 20 personas testeándome una talla. Y ahí fue un poco azar. Y caritas conocidas, de repente hay gente que yo ya me había encontrado en alguna feria de tejido, o he compartido algunas palabras con ella en Instagram, pero es un poco más azaroso, ¿no? Entonces, de todas maneras,
no hay una mala intención con descartar o dejar fuera a alguien, por si a ti te respondí. Yo me preocupé de responderles a todos de que lamentablemente no habían quedado, para que no se quedaran esperando o con la duda. Y puede ser que haya gente que se haya molestado, pero la verdad es que de verdad te agradezco mucho y me hubiera encantado dejarlos a todos, pero no tenía sentido tener a tanta gente en la misma talla, esa es la verdad. Y yo tampoco quería un grupo tan grande de TestKnit porque es mi primera vez y tampoco sabía cómo iba a ser tener a tantas personas trabajando conmigo por primera vez. Es posible que cuando me toque hacer un TestKnit de nuevo ya abra un poquito más y invite a más gente por talla, pero me parece que siempre voy a tener ese problema de que va a haber mucha gente interesada en algunas tallas y muy poquita o ninguna en otras. Pero vamos de a poquito, vamos aprendiendo. El grupito que se formó, súper diverso, no todas tienen Ravelry, entonces mucha gente me preguntaba, y si no tengo Ravelry, ¿no puedo participar? Y decía, es que no sé, porque a lo mejor si no tienes Ravelry pero tienes un bonito Instagram donde muestres fotos de tus tejidos o estés postulando a tallas que no hay más postulantes y necesito ver cómo se ve finalmente tejida esa prenda, igual te voy a invitar a participar. Pero no hay una regla, no es un contrato, no estoy ofreciendo trabajo en el fondo, como para saber qué lineamientos cumplir. Es una organización voluntaria que se forma por una necesidad natural, pero no hay nada más formal de por medio, ni una estructura, ni un estándar de cómo se hace. Lo que sí me tiene súper contenta es sentir que el grupo diverso que se va formando y que van compartiendo su experiencia de tejido en poquitos días, porque empezamos el día lunes 12 de diciembre, llevamos súper poquito y ya se empieza a formar una dinámica de ayudas o de sugerencias y de ayudarse entre ellas mismas a cómo poder hacerlo de la mejor manera. Y además he sentido muchísimo apoyo. Me sorprende tanto ofrecimiento de apoyo cuando tú no estás, este no es un trabajo, entonces tú dices, me quieres ayudar porque tienes la buena voluntad de ayudarme, y la verdad es que eso a mí me da mucha felicidad. La verdad es que es una parte bonita de esto que estoy aprendiendo y que estoy empezando, y vamos para adelante. Pretendo terminar a mediados de enero, como les decía, y ahí lanzar el patrón. Cuando lo lance va a tener una oferta de lanzamiento, de promoción, por si lo quieres tejer. Y ya de a poquito, mientras vayamos avanzando en el TestKnit, te voy a ir mostrando más partes de la polera, y las tester igual van a ir mostrando el proceso de cómo lo van tejiendo. La polera se llama Efesus, me parece que ya te lo dije al principio. Éfeso es una ciudad que ahora está en Turquía. Fue una ciudad próspera en algún momento, hoy día son ruinas, pero tiene una arquitectura muy bonita, y en base a las columnas de sus construcciones yo me inspiré, y por eso el nombre de la polera. Cuando vean las fotos del patrón completa ya van a entender un poquito más por qué me inspiré en eso, pero eso le dio origen al nombre. Y bueno, te estoy hablando demasiado de la polera y todavía falta, así que mejor me callo porque después quiero hacer un video especial donde te voy a hablar de los detalles de la construcción. Si la quieres tejer, te voy a explicar paso a paso algunos detalles que necesitas saber para que te sea más fácil, y además el patrón tiene tutoriales que te van a ir explicando las técnicas más difíciles. En general es fácil de tejer, pero igual si hay alguna técnica que tú no lo sepas, va a tener video tutorial. Algunos ya los he subido a YouTube, así que si has visto tutoriales por ahí pasar, es por eso. Yo pensé que no iba a poder grabar un video antes de Navidad porque no pensé que iba a terminar tan rápido algo tejido, pero ya ven que fue así. Así que vuelvo a desearte que pases unas súper felices fiestas. Ahora sí, no nos vemos de aquí hasta de vuelta, por lo menos de Navidad. Entre Navidad y Año Nuevo me parece que va a ser un poco más difícil, pero ya no voy a decir nada porque de repente se me ocurre algo y aparezco de nuevo con un video. Así que nos vemos cuando nos veamos. Disfruta mucho tus fiestas y nos vemos en la próxima. Bye.